Muy buenas tardes a todos. Es un placer de darles la más cordial bienvenida a este webinar, donde hablaremos sobre las perspectivas sobre la muerte y cómo diferentes culturas enfrentan el final de la vida. Mi nombre es Juan José Brian Coñas Vargas, estudiante de la Escuela de Contabilidad, y seré su anfitrión durante esta jornada. Avisarles que mediante el chat o mensajería del Zoom se está enviando un enlace para que registren su asistencia. Hoy tenemos el privilegio de contar con la participación de Jessica Yudic Llovera, quien es licenciada en Psicología Social de la Universidad César Vallejo y cuenta con experiencia en psicología educativa, quien será nuestra ponente principal. Y junto a Gley Rojas, Alison Eizabal y Alexandra Sánchez, quienes son nuestras panelistas, hablarán sobre nuestro tema ya indicado. Agradecemos enormemente su tiempo y participación en este evento. Y a lo largo del webinar podrán realizar preguntas a través del chat, como también al finalizar tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Con todo ya indicado, doy la pase, comencemos. Bien, darles la bienvenida nuevamente a todos. En esta reunión vamos a abordar un tema que, aunque a menudo nos resulte tal vez un poco incómodo o distante, es parte de nuestra existencia, ¿verdad? Que es la muerte. Como finalidad de este evento es explorar cómo la muerte ha sido entendida y afrontada por las distintas sociedades a lo largo del tiempo. A través de este espacio de reflexión y diálogo, vamos a buscar fomentar un intercambio profundo de ideas que nos invite a cuestionar, analizar y comprender de qué manera la visión de la muerte influye en la forma en la que vivimos y el cómo lo confrontamos. Bueno, agradecemos desde ya su presencia y su disposición para participar de este evento, donde, como mencionaba, vamos a brindarles un espacio libre para no solo brindarles el conocimiento, sino también a través de esto vamos a compartir una reflexión que al final nos va a acercar más a la comprensión de lo que significa estar vivos. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con el tema, dándole pase a la ponente principal. Bueno, viendo que la ponente tiene algunos problemas técnicos, vamos a seguir con el siguiente tema, en el cual vamos a abordar el miedo y la aceptación que llegan a presentar algunos. ¿Me escuchan? Disculpe. Ujú, sí, sí, sí se le escucha. Ay, mil disculpas. No, no A se ver, preocupe. ya, a ver, buenas tardes con todos, estimado público. Ya los colegas me han presentado. Vamos a continuar con esta exposición, que es de un tema muy interesante, a la cual esperemos, pues, ¿no? Aprender bastante de ello junto con ellos, igualmente. Vamos a hablar hoy día sobre la muerte y la espiritualidad, ¿no? ¿Cuáles son las creencias sobre la trascendencia y el más allá? ¿Listo? Continuamos, por favor.
Bien, como, bueno, a ver, muchos de nosotros pues tenemos siempre un tipo de creencia, ¿no? Cada uno también tiene su propia religión en cual creen, u otros también que no que no creen en nada y que todo obviamente se respeta. Pero de por sí, cada uno de nosotros tenemos algo, digamos, espiritual, ¿no? Aunque no querramos creerlo. Entonces vamos a ver qué es la espiritualidad. Acá hay tres puntos de definiciones importantes, ¿no? Que vienen a ser la aceptación de la muerte, ¿no? En cómo nosotros llegamos a aceptar la muerte. Para algunos, pues hablar de la muerte es un poco temeroso, ¿no? Como que nos da un poco de pánico o la ansiedad, ¿no? Se empieza a manifestar en nuestra vida. Entonces, por medio de la espiritualidad, nosotros racionalizamos y a la vez llegamos a aceptar la muerte o la pérdida de un ser querido. Eh, es como siguiente punto, la dirección al proceso de muerte. También la espiritualidad nos permite de una otra forma de cómo uno aceptar, otro también cómo llevar el proceso, ¿no? Como hay el proceso de la muerte, la negación, luego la ira, la negociación y por último llega la aceptación, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nuestra parte espiritual nos conlleva a ir por todo el proceso, ¿no? Del duelo en este caso. Otro también, creamos sentimientos de esperanza, ¿no? Por medio de la espiritualidad también pues nos permite a veamos la vida mm, con otro tipo de enfoque, de sentido, ¿no? Creamos, por ejemplo, que valoramos más la vida, valoramos más a los seres queridos que tenemos a nuestro lado, ¿no? Por la pérdida quizás de alguien muy cercano. Entonces, esos sentimientos de esperanza nos hace continuar con nuestra vida, con nuestra vivencia, ¿no? Entonces, y seguir también, pues, ¿no? Con nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestros planes de vida que nosotros tenemos. Como acá una definición súper importante y concreta, ¿no? Que es una herramienta que nos permite afrontar la muerte, ¿no? Y el sufrimiento que una persona puede experimentar en los últimos momentos de su vida. Por ejemplo, una persona que ya está en un estado terminal, ¿no? Donde le dicen, señor, señora, usted ya le queda tantos meses o días de vida, ¿no? Igual a los familiares. Entonces, obviamente que esa noticia es muy, muy fuerte, ¿no? Muy, a veces nos causa miedo, nos causa ansiedad, o empezamos también a idealizar muchas cosas, a sentir o a creer, ¿no? De lo que es lo que puede pasar más adelante. Entonces, por medio de la espiritualidad nos ayuda a manejar, ¿no? A afrontar de una manera adecuada, no tranquila, porque seamos sinceros, la muerte también en nuestra sociedad, en nuestro país, es pues no, muy doloroso. Entonces, el dolor no es fácil de afrontar. Algunos hasta reciben ayuda psicológica, ¿no? O reciben otro tipo de ayudas. Entonces, si es que nosotros tenemos una buena espiritualidad, entonces podemos manejar, ¿no? Como dicen, es una herramienta, podemos manejar para afrontar, aceptar todos los procesos del duelo que nos trae la muerte, ¿no? Por ejemplo, en las personas que pierden un ser querido, ¿no? Entonces, como ya decía, empiezan a creer también sentimientos de esperanza, ¿no? A valorar más a los seres queridos que están vivos, ¿no? A valorar cada día que pasan, ¿no? Agradecen a Dios por ese nuevo día, porque el ser querido pues ya no lo tuvo el que se fue, pues, ¿no? Entonces, como quien diciendo, ¿qué es la muerte? En realidad, cada uno creo que tiene su propia definición de muerte. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo esto? Porque cada uno tiene diferencias, creencias, ¿no? Entonces, diferentes creencias, perdón. Entonces, no puedo decir la muerte es tal porque quizás la otra persona me dice, no, para mí la muerte es esto. Entonces, he puesto de frente, ¿no? Que es la percepción de uno mismo, porque cada persona tiene diferente definición de cómo ve la muerte. Si tú le preguntas a un niño, te va a responder una cosa. Si le preguntas a un anciano, te va a responder otra cosa. Si le preguntas a una persona que está en un estado terminal, también te va a responder una cosa. Entonces, cada uno en realidad la muerte es cómo uno mismo lo percibe, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver cómo es que la trascendencia o cómo la muerte se ve en las diferentes, distintas religiones.
¿no? La percepción de la muerte muchas veces está directamente relacionada a la cultura y sus creencias, como les dije, ¿no? Cuando nosotros nacemos, a veces nacemos en cuna de pastores, ¿no? Por ahí tenemos otra creencia, ¿no? O cuando nacemos también no sabemos qué religión vamos a ir, ¿no? Porque nuestros padres también igual nacieron con ese tipo de creencia. Entonces, como les digo, la muerte, la percepción de la muerte siempre va a estar relacionado cómo nosotros o en qué momento, en qué cultura nacemos y empezamos a creer a partir de ello, ¿no? Ya sea por nuestros padres o quizás por en búsqueda de nosotros, de nuestro mismo plan de vida, ¿no? A veces nos preguntamos, ¿por qué nací? ¿No? Entonces ahí empezamos a ver, pues, ¿no? En qué creer, en qué no creer, o simplemente, pues, no ser neutro nada más. Entonces, por eso le digo que la percepción de la muerte va a depender bastante de la cultura y de nosotros mismos, de cómo queremos, aceptar eso. La religión, como también les dije, menciona un papel muy importante en eso porque influye en el significado, ¿no? Y que ahorita vamos a ver que cada religión es muy distinta a cómo ve y percibe la muerte. Y otros creen, pues, no, en que hay una vida eterna y otros que no, simplemente sucede ahí, ¿no? Por ejemplo, en el cristianismo, ellos creen bastante, en el cristianismo, por ejemplo, están los cristianos como también los católicos, no necesariamente me refiero a un cristiano evangélico, diferentes religiones que existen, ¿no? Acá incluyen, por ejemplo, que ellos creen que hay una vida eterna, ¿no? Que cuando nosotros morimos, vamos hacia un lugar, pues, no celestial, o bien las personas que hemos hecho el mal, pues, no también recibimos nuestra propia, como se dice, nuestro propio castigo, ¿no? Entonces, en el cristianismo se cree bastante en que hay una vida eterna y que también hay una resurrección, ¿no? No quiero ahondar tanto en las religiones, pero enfocándonos a nivel global, pues, ¿no? La resurrección, cuando la persona muere, pues, ¿no? Si es que ha hecho, cosas buenas, pues, en un momento va a resucitar, ¿no? Entonces, eso más que todo. Y como les digo, acá las personas creen algunos, no todos, que sí se puede cremar al cuerpo, ¿no? Entonces, cosa que en otras religiones no se aceptan, está sumamente prohibido, ¿no? Pero aquí algunos de lo que es la parte del cristianismo sí creman el cuerpo. Como digo, casi incluido tanto cristianos como católicos. No estoy haciendo, definición de algo. ¿Ya? Entonces, continuamos con el hinduismo, ¿no? En lo que es la cultura hindú, acá creen bastante en la reencarnación, ¿no? No sé si ustedes han escuchado por ahí lo que es Ahora están hablando prácticamente sobre las reencarnación. diferentes prácticas. Disculpen, no logro escuchar. Sí, está activo. Ah, ya. ¿Qué es eso? A ver, ya continuamos. Entonces, lo que es el hinduismo, ellos creen bastante en la reencarnación, ¿no? Ellos creen que el alma del fallecido vuelve a aparecer en otro cuerpo para que continúe una nueva vida, ¿no? Que eso lo llaman ellos. Que más que todo la reencarnación viene a ser a que siga viviendo, que siga teniendo nuevos aprendizajes hasta que ya llegue el momento de que ha aprendido demasiado, que ya ha hecho, ya ha completado, mejor dicho, su etapa en esta vida, entonces ya pasa a una vida ya más celestial, ¿no? Entonces, eso vemos en lo que es el hinduismo. Ellos creen esa manera. En lo que es el islamismo, pues no, acá es una combinación, por decirlo así, del cristianismo con el hinduismo, porque creen que hay una vida eterna, pero también creen que el cuerpo se puede, o mejor dicho, el alma se puede reencarnar, ¿no? Entonces, igual manera, ellos, es una combinación, como le digo, de ambos, en la cual ellos tienen su propia manera de ver la muerte, ¿no? En que el ser, el alma del fallecido continúa reencarnándose hasta, pues, ¿no? Igual manera, tener muchos aprendizajes hasta que lleguen, pues, a hacerlo algo, hacer el bien, ¿no? Y continúen de esa manera. Por ejemplo, las personas que hacen el mal en lo que es el islamismo, mm, ellos, por ejemplo, creen que si ha hecho el mal y que aún así cuando se reencarna siguen haciendo el mal, entonces no tienen, como quien diciendo, una vida feliz más allá de la muerte, ¿no? Entonces, en el islamismo,
Por ejemplo, solamente los hombres son los que llegan al entierro del fallecido, mientras que las mujeres y los niños pues van al cementerio de frente, ¿no? Entonces tienen sus propias costumbres por ese lado. Y ellos creen bastante, no, no, perdón. Ya, luego seguimos en lo que es el budismo, ¿no? Una última religión en la cual el budismo, pues para ellos, por ejemplo, la muerte no es ni negativa ni positiva, son bien neutros, ¿ya? Entonces, en ellos no es que les asusta la muerte, como en nuestro caso el cristianismo, algunos sí, ¿no? Entonces, ellos normal, ellos dicen, es más, hasta se anticipan, ¿no? Por ejemplo, ellos tienen una tradición de que, este conocen o escuchan que alguien ya va a morir, entonces empiezan encima a tantos días empezar a orar, a rezar, que ellos oran al dios Buda, ¿no? Entonces ellos empiezan a hacer sus propios rituales, ¿no? Entonces ya del fallecido, prepararlo, mejor dicho, a la persona que va a fallecer. Entonces todos se reúnen, en conjunto empiezan a orar a Buda y todo ello, y encima perdón, encima al fallecido también, pues, ¿no? Le empiezan a vestir con unos trajes, este, especiales, ¿ya? Entonces, eso más que todo son las trascendencias de cómo las distintas religiones, pues, ¿no? Em, lo ven en lo que es la muerte. Por ejemplo, en el Buda también ellos creen en el nirvana, que viene a ser ya como que siendo una liberación de todo lo que ellos ya han hecho en esta vida. Ya, entonces continuamos, por favor. Y bueno, ¿cómo es que impacta la aceptación de la muerte en nuestra vida? ¿No? ¿Qué impacto da la aceptación de la muerte? Como le digo, para cada uno de nosotros, ¿no? Incluyéndome, tenemos diferentes tipos de definición de la muerte, por nuestra sociedad, por nuestra cultura, hasta por nuestra religión, ¿no? Entonces, ¿cómo es que esto impacta mucho en nosotros? ¿No? Muchas veces en nuestra sociedad la relación con la muerte está siempre en fase de negación. Y hay que ser sinceros, ¿no? En nuestra cultura, ¿no? En nuestra sociedad, una muerte pues es demasiado impactante, a veces no creemos, ¿no? Por ejemplo, muchos han llegado a consulta diciendo que no quieren aceptar que ya se fue ese ser querido, ¿no? Les duele bastante que llega a un punto, pues como mencioné anteriormente, de que requieren ayuda psicológica, ¿no? O hasta algunos, pues no medicación por medio de un psiquiatra, porque no pueden aceptar que la persona ya se fue, ¿no? Que la persona ya pasó a otra vida, u otro rumbo, o como lo quieran llamar en su propia creencia. ¿No? Entonces esta fase de negación se oculta, no se habla del tema, ¿no? A veces cuando queremos, le preguntamos, mejor preferimos callar como para no lastimar o herir a la persona que ha perdido el ser querido, ¿no? Entonces mejor preferimos callarnos nada más para no incomodar, ¿no? Y también, por ejemplo, la persona que ha perdido el ser querido prefiere mejor huir, ¿no? Hacer sus cosas, como quien dice, haz sus cosas y así ya no vas a dejar de pensar, pero lo que haces es huir nada más, ¿no? Huir para no pensar en ello de la muerte, ¿no? Y como quien dice, ya pasa el tiempo y empieza a sanar las heridas, pero hay que encontrarse en realidad, ¿no? Hay que aprender también, una vez que tú aceptas la muerte, empiezas también, pues, ¿no? A aceptar también que el ser querido, que ya no está, pero que ha dejado un bonito recuerdo en ti, ¿ya? Entonces, qué tan importante es ser consciente de nuestra propia muerte, ¿no? Hoy en día a veces está encima la muerte suele ser como un tabú, al igual que el sexo, preferimos no hablarlo por tema de que se vaya a malinterpretar, ¿no? Por el tema de que se vaya a hacer sentir mal a una persona o simplemente por tener miedo, ¿no? ¿Qué opinas de la muerte? A veces decimos y escucha como que ¿qué pasó acá? ¿No? Entonces, mejor preferimos no tocar el tema por un tema de tabú, ¿no? Pero hay que empezar a normalizarla, hay que empezar también a aceptarla. Primero como el término y siguiente, pues, ¿no? Con el tema de hablarlo, ¿no? De conversar sobre ello, porque es una etapa de la vida en la cual nosotros en algún momento vamos a llegar, como quien en las teorías siempre dice la última etapa de nuestra vida, pero en realidad es de la vida física, ¿no? Porque es el cuerpo físico, porque de ahí
ya no sabemos nada más, ¿no? ¿Y cómo lo queremos saber? Simplemente, pues, ¿no? Dejamos esta vida física y ya, uno no se sabe qué más allá sucede, ¿no? Entonces, hay que vivirla sin angustia también, como siempre se dice, vive tu vida al, al pleno, a la que te haga feliz, ¿no? Obviamente haciendo tus acciones buenas, no vas a hacer también acciones malas que vas a lastimar a otras personas, ¿no? Entonces, vive la vida sin angustia, ¿no? Vive también hablar de la muerte, ¿no? No hay que entrar en un tema de temor, porque sé que a veces las religiones mismas pues nos hacen atemorizar por eso, pero hay que aprender pues no a hablarla sin temor alguno, ¿no? Porque no se trata de temer la muerte, sino de disfrutar la vida, ¿no? Como se dice, agradecer siempre a Dios para seguir disfrutando por el día que nos ha regalado, ¿no? Entonces, la aceptación de la muerte, acá también lo he desarrollado en tres, que hay que comprender y valorar la vida, ¿no? Ser agradecidos con todos, ¿no? Ser agradecidos primeramente por un día más que nos da, ser agradecidos por lo que tenemos, ¿no? Muchos de nosotros no agradecemos en realidad, ¿no? De todo lo que tenemos, así sea chiquitito o un poquito más, ¿no? Entonces hay que ser agradecidos con todos, en eso sí, ¿no? Y comprender bastante el valor que tienen, que tenemos nosotros, ¿no? El valor de la vida. Otro también, aceptar la muerte es también aceptar que ya es la culminación de la vida física. Como le digo, este cuerpo físico se va, ¿no? Se entierra, de ahí se queda, de ahí se vuelve cenizas y todo eso, pero de ahí no sabemos qué es lo que pasa, ¿no? Entonces es la culminación solamente de la vida física. Y también tener una mirada, al tener una aceptación de la muerte, también tenemos una mirada más compasiva y comprensiva, ¿no? No sé si ustedes han escuchado por ahí, por ejemplo, que dice, y él perdió un ser querido y se volvió de lo que era un renegó, un agresivo, como que se volvió más dócil, ¿no? Entonces empezamos a mirar más compasiva la vida, a los demás también, ¿no? Y comprendemos también la situación o la realidad que se vive con cada uno de ellos. Bien, entonces hasta aquí, muchas gracias. A continuación los dejo con los colegas. A 20, viejito. A 20 está el kilito. Aproveche. ¿Otra bolsita le ponga? Ya, ahorita, ya. A ver, me da un permisito, por favor. Hay que tener cuidado con el audio, por favor. Se están encendiendo los audios. Catherine, por favor, si puede. ¡Ay! Ya, ya. Gracias. Perdón. Eh, bueno, a continuación, la verdad es que nos queda un poco tiempo con el Zoom. Vamos a hacer otro Zoom para poder continuar con los temas. Por favor, si nos pueden apoyar ingresando nuevamente al mismo Zoom, al mismo link ingresamos para no cortar porque ya se va a terminar lo que es este Zoom, por favor, ¿sí? Gracias. De acuerdo, vamos a empezar con la segunda parte. Ahora, después de la exposición de la ponente invitada, vamos a continuar con el tema de miedo y aceptación, que básicamente son actitudes culturales que llegan a adoptar las personas frente a la muerte. Continuando con la siguiente diapositiva, vamos a empezar primero abordando cómo las personas manifiestan la aceptación a la muerte. Es así de que en la parte de Asia llegan a considerarlo de una manera distinta acá en Occidente, como Japón y China, ya que para ellos la muerte se interpreta como un ciclo natural de la vida, mientras que en la otra parte del mundo, en la parte de Occidente, como en México, se llega a considerar como un regreso a los ancestros. Esto nos demuestra que estas visiones llegan a promover la paz y también la conexión espiritual, tanto las personas vivas como las personas que ya han fallecido. Abordando el siguiente tema, cómo las personas manifiestan el miedo a la muerte. Bueno, primero tenemos acá 4 ejemplos en donde abordan esto. Primero está el cristianismo, en donde las personas muestran temer un juicio divino, que sean castigados, por lo tanto buscan la salvación. Un caso similar es la religión del Islam, quienes también presentan un miedo similar al juicio final,
por lo que también buscan una manera de redención a través de diversas acciones, tal como lo pueden observar. Por otro lado, en Europa y también parte de Norteamérica, se llega a evitar hablar de la muerte, llegan a priorizar mucho más la juventud a través de procedimientos estéticos, debido al temor de perder la vida y no poder perdurar la juventud que ahora poseen. Y por último ejemplo, tenemos a la parte de Asia, como el país de Japón, quienes ellos temen morir solos sin llegar a dejar un legado al mundo, bueno, a sus familias, a la sociedad. Es así que estos ejemplos nos dejan una clara visión de que el miedo o la aceptación de la muerte no solo influyen en nuestras prácticas culturales, sino que también revelan quiénes somos como sociedades y cómo nos llegamos a enfrentar nuestra propia mortalidad. Ahora vamos a continuar con el siguiente tema, con la otra ponente. Muy buenas tardes. Ahora yo voy a continuar hablando sobre el duelo en diferentes culturas y cómo los procesos de sanación y memoria. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, es importante primero definiendo qué es el duelo. El duelo suele ser un proceso natural y complejo en el cual se caracteriza por tener un conjunto de emociones como la tristeza, el dolor y la ira. Pero también es importante entender y comprender estos sentimientos para con el tiempo poder superarlos y con ellos tener nuestra sanación emocional y nuestra adaptación a la pérdida. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en muchas culturas el duelo se suele llevar de diferentes maneras. Por ejemplo, en México, el 1 de noviembre se suele celebrar el Día de los Muertos, el cual consiste en que los familiares realizan altares a la persona fallecida con muchas fotos, con mucha comida y la música que le gustaba cuando estaba en vida. Otro de los rituales que se suele celebrar es en Irlanda, que es el Ice White, que trata sobre cómo la familia realiza una reunión social en la cual se junta el resto de la familia, los amigos, en los que usualmente suelen también contar anécdotas de esa persona, recordarlo con mucho cariño y también colocar la música que le gustaba y compartir la comida también que le gustaba a esa persona. También cabe resaltar la diapositiva anterior, los ritos de duelo que se suelen llevar en China, ya que acá también se lleva a cabo de una manera diferente. Las personas invitadas a estos tipos de duelos suelen llevar ofrendas, como suele ser el dinero o incienso, siempre tratando de honrar a sus ancestros. Como sabemos, China es un país bastante tradicional, tratan de seguir las tradiciones, honrar a sus ancestros y también honrar a la persona que ha fallecido. Bueno, también me gustaría concluir diciendo que el duelo se suele llevar de muchas maneras diferentes en diferentes culturas, pero lo que todos tenemos en común es que tratamos de recordar al ser querido y tratar de aprender el legado de vida de esa persona. Ahora sí, les paso con la siguiente compañera que va a hablar sobre el otro tema. Bien. Bueno, en este tema vamos a explorar cómo el arte y la literatura representan la muerte y cómo esas representaciones influyen en nuestra comprensión cultural de este inevitable aspecto de la vida. A lo largo de la historia, artistas y escritores han abordado el tema de la muerte de diversas maneras, ofreciéndonos perspectivas únicas y profundas sobre nuestra mortalidad. Siguiente PPT. Bien, primero vamos a hablar sobre la pintura El triunfo de la muerte, de Peter Bruegel, creada en el siglo XVI. Esta obra presenta una visión apocalíptica de la muerte. La escena, llena de esqueletos, simboliza la omnipresencia e inevitabilidad de la muerte, mostrando esto cómo afecta a todos sin importar el estatus social. Luego pasamos a la literatura. Uno de los ejemplos más conocidos es Hamlet, de William Shakespeare. En Hamlet, la muerte es un tema central, desde la escena del cementerio con el cráneo de Yorick hasta la muerte de varios personajes claves. Shakespeare explora la presencia inevitable de la muerte y su impacto emocional y filosófico. Otro ejemplo literario también es Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez. Esta novela nos habla sobre la muerte de Santiago Nazar, que es anunciada desde el principio.
Y Márquez muestra cómo la comunidad reacciona ante esta noticia y cómo la inevitabilidad del destino influye en las acciones y percepciones de las personas. Como reflexión podríamos decir que el arte y la literatura nos ofrecen formas poderosas de procesar y comprender la muerte. Esas representaciones nos ayudan a normalizar y aceptar nuestra mortalidad, ofreciendo un espacio para poder explorar nuestras emociones y creencias sobre la muerte. Al hacerlo, el arte y la literatura no solo reflejan nuestras preocupaciones y esperanzas, sino que también nos permiten encontrar significado y consuelo en la experiencia universal de la muerte. Bueno, después de haber bueno, escuchado y aprendido sobre cada tema que hemos tocado sobre la muerte y la percepción que tenemos de ella, vamos a pasar a una ronda de preguntas, o bueno, si es que alguien de repente tiene una manera diferente de percibir la muerte y quiera compartirla con nosotros también, bueno, pueden opinar o de repente comentar, ¿no? ¿Qué es lo que quizás desean consultar o compartir con nosotros sobre el tema? Nadie quiere hablar del tema. Pueden prender su micro y pueden compartir con nosotros quizá algún comentario o bueno, alguna consulta que tengan o alguna percepción. Pueden encender su micro y de repente compartir con nosotros. Mm, No hay voluntarios. Podemos elegir a alguien del Zoom para que pueda opinar acerca del tema que hemos, bueno, que hemos expuesto. ¿Se encuentra en sala Sonia Morales? Hola, Sonia, ¿me escuchas? Mm, Bueno, creo que todo ha quedado claro. Me parece que no tienen... Compañera, parece que hay una pregunta en el chat. Por favor, ¿puedes Ah, revisar? sí, claro. Vamos a ver. Mira, qué interesante. Nos están preguntando, chicos, eh, si es posible que la muerte sea un proceso natural y necesario para la vida. A ver si entre todos creo podemos comentar. Por supuesto, claro, es necesario también aceptar a la muerte como lo que es el fin del ciclo de la vida. Creo que de esa manera también es un poco más fácil poder, como mencioné antes, poder controlar y entender esos sentimientos, ¿no? Como la ira, la tristeza y el dolor. Creo que hay otra pregunta. Sí. A ver. ¿Alguien más tenga otra pregunta? A ver. Creo que ya no hay preguntas. Bueno, vamos a pasar en todo caso a, vamos a pasar a las conclusiones, ¿sí? Bueno,
como ya hemos visto sobre el tema, podemos concluir que la relación entre la muerte y la espiritualidad es un tema que está profundamente arraigado en lo que es las creencias y sobre todo va más allá de lo que cada cultura o religión puede percibir, ¿no? Estas creencias ofrecen a las personas un marco en el que se pueda comprender y enfrentar la muerte, proporcionando así lo que es consuelo y esperanza ante lo desconocido. Para muchos, como ya sabemos, la idea de la trascendencia implica que la muerte no es el fin, sino que es una transición a otra forma u otra existencia, un viaje más allá, ¿no? Ya sea un cielo en lo que tú decides creer, o el paraíso, o la reencarnación, como muchos optan por creer, ¿no? Estas visiones del más allá pueden ofrecer un sentido de propósito de continuidad después de la muerte, ¿no? Mitigando así lo que es el temor o la finitud y ayudando a las personas a encontrar una paz y significado en sus vidas. Bueno, también comentar, ¿no? Que como bien hemos visto en el proceso de este webinar importante sobre el tema de la muerte, es más que todo no temer a este hecho, ¿no? A esta etapa de la vida que es natural y que va a pasar porque es el ciclo de vida. Entonces, más que todo, interesante en cómo es que nosotros podemos aprender y comprender para respetar a las demás personas que quizás tienen una percepción diferente a la que nosotros optamos por creer, ¿no? Entonces, aquí la importancia de poder conocer para poder comprender la percepción de la otra persona y respetar, ¿no? Cada quien decide qué es lo que opta por creer. Y bueno, nada, espero que esto haya sido de mucha ayuda para cada uno de nosotros, para aprender, para poder conversar, como bien nos mencionaba nuestra ponente, la psicóloga, ¿no? Este tema de la muerte, que no sea un tabú, sino que sea un tema en el que nosotros podemos quizás hablarlo y que podamos, sin temor, dar nuestra perspectiva y poder aprender, ¿no? Con los demás. Bueno, agradecemos en realidad por su tiempo, su apoyo de estar aquí con nosotros en este webinar, donde hemos podido compartir con ustedes un poco de información, un poco de cultura, ¿no? Sobre este tema. Nada, agradecer y bueno, eso sería todo por nuestra parte. Ha sido en realidad un placer compartir esa información con ustedes. Muchas gracias por su participación. Nos vamos despidiendo en todo caso. Muchas gracias.